la calma. Amén. Y dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, con una palabra apropiada, usted puede calmar una tempestad o puede armar un gran incendio. Recuerden que para las situaciones difíciles, para los problemas, es bien fácil generarlos, hermanos, pero a veces se lleva toda una vida o generaciones para poderlo solucionar. Y hay muchos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahorita todavía se andan peleando los israelitas con todos sus familiares que están alrededor, tíos, primos, sobrinos y de todo. Amén. ¿Quiere decir algo, pastor? Amén. ¿Sí escucharon, hermanos? Como dice el pastor, para pelear se necesitan dos. Bueno, yo me acuerdo que la pantera rosa se peleaba con la sombra, con su sombra, pero bueno, pero es cierto, ¿verdad? Para pelear se necesitan por lo menos dos. Entonces ahí está la respuesta que transforma. Entonces nosotros tenemos que tener una palabra apropiada, ¿verdad? Para que el furor se disminuya. La palabra en el momento preciso. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Si usted usa su imaginación, hermano, y usted se pone a hablar, ¿qué sale de sus labios? ¿Salen manzanas de oro incrustadas con figuras de plata o salen otras cosas? A veces dicen que salen serpientes, ¿verdad? Y alacranes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, así dice el Señor que en la palabra de sus hijos deben salir perlas, joyas invaluables, preciosas. Una palabra construye o una palabra destruye. Entonces, por eso les digo que ese tema es bien difícil, hermano, porque esta boquita, hermanos, de repente dice muchas cosas que no debe de decir, o no lo dice de la manera en que lo debe de decir, o no lo dice en el momento en que lo debe de decir. Porque no solamente es decir la verdad, no solamente hablando ya como líderes y como cristianos, no solamente es hablar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a llevar la palabra de Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿La estamos llevando con amor o la estamos llevando con algo que no se acerca al amor? Es muy importante. El contenido, la verdad, la forma en que lo expresamos y qué hay en nuestro corazón cuando lo expresamos. El siguiente punto es la gracia como condimento del habla. Dice Colosenses 4:6, que fue nuestro texto base. Sea vuestra palabra siempre con gracia. El apóstol Pablo nos está diciendo que siempre. Y si no es siempre, hermanos, que sea la mayoría de las veces, debemos dar una palabra con gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor. Es decir, nosotros debemos ver a las personas y hablarle a las personas con gracia. Dios puso por lo menos una gracia, un favor, un talento en cada uno de nosotros y de las personas que están allá afuera, que las hace diferentes y que podemos ver. Dios ve cosas buenas en las personas, aunque las personas puedan ser gente mala. Hay gente que no conoce del Señor, pero podemos decir, es muy trabajador, es muy cumplido, es muy respetuoso y cosas así, aunque el resto de sus actitudes o de sus acciones no sean las mejores. Nosotros tenemos que resaltar la gracia en las personas, verle lo bueno, porque Dios es lo que ve en nosotros. Ve la sangre de Jesucristo en cada uno de nosotros y por eso ve lo bueno. Porque si quitáramos esa sangre que nos ha cubierto, que nos ha limpiado nuestros pecados, Dios vería, como dice la palabra, pues trapos de inmundicia. Entonces, Él quiere que estos ojos, hermanos, vean en las personas lo bueno, la gracia, la habilidad, el talento, lo que Dios haya puesto en esa persona. El líder de un ministerio X tiene que ver en cada uno de los integrantes del grupo la gracia apropiada que tiene. Él sabe cantar, él sabe danzar, él sabe tocar la guitarra, él sabe ser un buen ujier, él sabe evangelizar. Entonces nosotros tenemos que conocer a las personas que están, que Dios nos puso, ¿verdad?, como para serles ejemplo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa
si a una persona que en el cuerpo de Cristo es una mano y la pone para que funcione como un pie? ¿O qué pasa si una persona es ojo y lo pone como si fuera oído? Nos imaginamos, hermanos, que una persona que son brazos y los ponemos como pies, ¿cómo vamos a caminar, hermanos? Vamos a andar caminando de cabeza. Entonces, el líder o el responsable en la familia, en el trabajo, en la congregación, tenemos que conocer a los que están bajo nuestro resguardo. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, destacando lo bueno, sazonada con sal, hermanos. La sal lo que hace es que la sal resalta el sabor de las comidas. Entonces nosotros tenemos que resaltar las habilidades que tienen las personas. Yo le tendría que decir: ok, estás mejorando porque estás tocando la guitarra, porque esa es tu habilidad, tu talento, tu gracia. Pero no le puedo exigir que esté tocando la batería. ¿Por qué? Porque eso no lo va a resaltar eso. Nosotros debemos resaltar las habilidades y no resaltar las deficiencias o las carencias o las áreas de oportunidad. Y eso debe ser en cada uno de los integrantes, porque dice después la palabra: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, el líder que conoce la función y a cada uno de las personas que están bajo su resguardo, pues los va a proyectar de manera individual. Yo sé que esta persona se va a desarrollar en la batería, yo sé que esta persona se va a desarrollar en el canto, yo sé que esta persona se va a desarrollar en el evangelismo, yo sé que esta persona se va a desarrollar como maestro. Y entonces, por lo tanto, cuando esta persona tenga una duda, yo sé cómo dirigirlo y decirle: es que yo quiero pasar de la batería al evangelismo. Ok, sí, pero tu batería ya la manejas bien, ya la tocas apropiadamente, porque qué bueno es hacer muchas cosas, pero también nos tenemos que hacer especialistas en algo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto 1 o 2 o 3 talentos muy específicos en cada uno de nosotros, ¿verdad? No vayan a poner al maestro o al pastor, que no es su habilidad cantar, a cantar, porque lo van a exhibir, ¿verdad? En lugar de motivarlo, lo van a exhibir, ¿sí? Entonces, la gracia como condimento del aula. Hay que ver lo bueno de las personas, hay que resaltar sus cualidades y hay que conocerlos para poderles dar la palabra apropiada. La sabiduría o la palabra que viene de lo alto, Santiago 3:17. Aquí también nos dicen algunos aspectos en los cuales nosotros debemos tener cuidado en lo que hablamos. La sabiduría o la palabra que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que andar hablando, diciendo la verdad. Recuerden que la armadura del cristiano se fundamenta en el cinturón de la verdad. Si nosotros andamos en mentira, si nosotros no andamos en verdad, lo demás prácticamente no nos va a servir. ¿Por qué? Porque aquí en el cinturón es donde nos vamos a amarrar todo lo que nos tengamos que amarrar. Imagínense que yo traigo un pantalón así, bueno, no se imaginen mejor. Alguien trae un pantalón muy flojo y no trae cinturón, entonces va a tener que traer la mano, una de sus manos ocupada agarrándose el pantalón, hermanos. Entonces no va a ser muy apto para la pelea. Entonces, queremos conducirnos bien en la vida, pues tenemos que andar en la verdad, hablando la verdad y viviendo la verdad. ¿Cómo debe ser nuestra palabra? Entonces yo tengo que hablar palabra de verdad, palabra de la Biblia. Después debe ser pacífica. Mi palabra no debe ser eso de, ¿cómo le llaman? Amarrar navajas, ¿verdad? Mi palabra tiene que ser pacífica. Es para que la gente nos llevemos bien, no para que ver que la gente se ande peleando. ¿Qué más debe ser la palabra? Amable. Amable significa que hay la posibilidad de generar una amistad con esa persona o con esas personas. Y si yo le digo algo a esa persona en el cual ya le empiezo a tener confianza y después me doy cuenta que lo confidencial mío ya lo sabe todo el mundo, entonces a mí me va a lastimar y la palabra que me dieron pues no va a ser la palabra apropiada. Entonces debe ser una palabra amable. Gloria a Dios.
Tiene que ser benigna, tiene que ser una palabra buena. Usted le va a decir a las personas cosas buenas, no cosas malas. Allá afuera todos nos dicen cosas, o muchos nos pueden decir cosas malas. ¿Por qué? Porque a veces la gente hasta parece que se levanta mal, no quiero decir cómo, y va uno tranquilo a su trabajo, en su carro, y ya le van pitipite y le van diciendo, recordándoles la familia, ¿verdad? Así se levanta la gente, ¿verdad? Como dicen, el diablo, ¿cómo dice pastor? No, le digo que recordándoles el día 10 de mayo. Ok. Entonces, nuestra palabra, hermanos, que hablemos tiene que ser una palabra benigna, llena de misericordia. La misericordia es darle a la gente lo que requiere, aunque no lo merece, que fue lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros no nos merecíamos la salvación, pero si Dios nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Que dé buenos frutos, hermanos. Cuando usted le pone a su hijo buena palabra, hijo, tú vas a salir adelante, hijo, tú sí puedes, hijo, Dios te bendiga. A lo mejor el fruto no va a ser de un día para otro, porque eso ni en las plantas se da, ¿verdad? Las plantas llevan un proceso. La semilla tiene que morir, tiene que enraizar, tiene que después crecer el tallo, las hojas, las flores y el fruto. Es todo un proceso. Hay plantas que se tardan años para dar fruto. Bueno, nuestros hijos pueden ser así, nuestros hermanos en la congregación que van empezando, pueden ser así, pueden tardar mucho, pueden tardar poco, pero si nosotros les sembramos una buena palabra, que es la palabra del Señor, ellos van a dar fruto, y fruto en abundancia. Gloria a Dios. Dice, esta palabra debe ser sin incertidumbre, es decir, debe ser una palabra segura, debe ser una palabra que nos dé fe, que si tú le vas a dar una palabra a un hermano, sea una palabra que lo cimente, que le dé fortaleza en el camino del Señor. No le metamos incredulidad a la persona. No es que, pues, quizá Dios es, no, Dios es Dios todopoderoso, Él sabe por qué suceden las cosas, y los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien. Y también debe ser una palabra sincera, sin hipocresía. No es por decir solamente la palabra, no es por decir lo que Él quiere escuchar, sino debe ser la palabra de Dios, sazonada, hermano, sazonada, ¿verdad? Porque si yo no sazono mi alimento, yo me puedo comer, por ejemplo, un arroz bien guisado, bien sazonado, pero no me lo puedo comer crudo, hermanos. A lo mejor con mucha hambre, sin nada, a lo mejor sí, pero quizás hasta me haga daño, no lo sé. Lo mismo, ¿verdad? Están unos frijolitos ya que hierven ahí en su olla de barro, bien sabroso, pero así como comérmelos así sin cocer, pues como que no. Entonces, por eso la palabra es la palabra, hermanos, trae vida, pero tiene que ir sazonada. ¿Amén? Como alguien dijo, la palabra de Dios debe ser firme como un ladrillo, pero debe ser suave como un terciopelo. Entonces, imagínense un buen ladrillo, pero forrado así varias veces con un buen terciopelo, hermanos, para que sea firme, pero a la vez sea suave. Y voy a poner 1 o 2 ejemplos donde el Maestro, el Señor Jesucristo, en el tacto, ¿verdad? Él nos da ejemplo. Dice Lucas 5, 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Los leprosos, hermanos, vivían aparte en las ciudades ahí propias para ellos, y si se acercaban a la ciudad tendrían que irle gritando: impuro, 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 para que la gente, ¿verdad?, se alejara y no se fuera a contaminar de la lepra. Pero la necesidad, hermanos, es la necesidad, y ellos se acercaron, habían escuchado de la poderosa obra del Señor Jesucristo, y ellos vinieron a Él y le suplicaron, ¿verdad?, que los limpiara, y el Señor Jesucristo los limpió. En el Antiguo Testamento, hermanos, la ley decía: algo impuro, ¿verdad?, contamina algo puro. Si el sacerdote que está puro toca algo impuro, se hizo impuro. Pero ahora no, hermanos, en el Señor Jesucristo es al revés. Lo puro que es el Señor Jesucristo, lo puro que es el cuerpo de Cristo, puede tocar lo impuro, y eso impuro Dios lo hace puro, para que no tengamos miedo, hermanos, de que no, es que me voy a contaminar. No, si usted y yo andamos en el poder del Espíritu Santo, no nos vamos a contaminar. Más bien, como Pablo puso las manos, ¿verdad?, sobre aquellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien en esa enseñanza? Ok.
Y dice Lucas 5:3, entonces extendiendo la mano, el Señor Jesucristo le extendió la mano, no dijo, ay, para allá, ustedes son impuros, es más, los ministros desde acá, desde el ejército, no, Él extendió la mano. ¿Y qué hizo, hermano? Le tocó, diciendo, quiero, se limpio, y al instante la lepra se fue de él. Aleluya. Y voy a poner otro ejemplo, voy a omitir por cuestiones quizá un poquito de tiempo. Lucas 8:43, el Señor Jesucristo tocaba, pero también se dejaba tocar. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. El Señor Jesucristo tocaba y permitía que le tocara. Miren, hermanos, a veces nosotros estamos aquí en medio de la presencia de Dios, la alabanza y todo, y tenemos necesidad, hermanos, y no vamos al borde del Maestro y tocarle para ser sanados. Y a veces mejor la gente que viene de fuera, en este caso esta mujer, ¿verdad? Al parecer no era ni del pueblo de Israel. Ella llegó con su necesidad, con su fe, y tocó y fue sana. ¿Cuántas veces, hermanos, hay campañas de sanidades y nosotros llegamos y salimos igual? Y llegan personas de fuera que andan allá cargando figuritas y todo eso, y vienen aquí y son sanos. Por lo menos una sanidad temporal, sanidad física. Lo más importante pues es nuestra sanidad eterna, ¿verdad? Pero aquí nos da ejemplo de eso. Dios nos toca y permite que le toquemos. Que el día de hoy, hermanos, Dios nos toque y que nosotros tengamos esa confianza o esa necesidad o esa fe de poderle tocar. Y me voy a la parte, esto fue del tacto, me voy a parte de la diplomacia. Y ya me voy a ir a los ejemplos bíblicos. Voy a omitir el punto 3, me voy al punto 4. Ejemplos bíblicos. Ya dijimos que la diplomacia es el arte de negociar en el mundo secular. Pero en el mundo cristiano también en la Biblia nos da algunos ejemplos de negociación. Y ahí está un caso muy interesante en Génesis 18:23. Y es el caso de Abraham. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero dice, cuando Dios reveló a Abraham que Sodoma sería destruida, Abraham no guardó silencio ni explotó en acusaciones. Con una valentía reverente se acercó al Señor y preguntó. Entonces, Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma, y él no dijo, Señor, tú eres injusto, ¿cómo vas a destruir? ¿Cómo vas a matar a niños, jóvenes, señoritas, etcétera, etcétera? Pero tampoco fue indiferente decir, bueno, Señor, pues se lo merecen, ¿verdad? Mira cómo son de pecadores, no. Sino que Dios le puso compasión en su corazón y él empezó a negociar. Mira, Señor, si son 50, mira si son 45, creo que terminó como en 10, ¿verdad? Pero yo creo que no se juntaron 10 porque nada más salió la familia de Lot, ¿verdad? Y después hasta incompleta. Porque incluso los que iban a ser los esposos de sus hijas no quisieron. Pero él le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces él no le dijo, Señor, estás mal, o Señor, estás bien, sino que él le puso una palabra de negociación. Él negoció ahí como 6-7 veces, hermanos, y cada vez en una actitud más sencilla, más humilde. Nótese la maestría diplomática de Abraham. No dice, eso es injusto, sino que plantea una pregunta que lleva a Dios a reflexionar. Abraham intercedió varias veces, cada vez con mayor humildad, sin perder su propósito ni ofender a su Dios. ¿Qué debe hacer el líder, hermanos? ¿Qué debe hacer el siervo? Tiene que interceder. El líder de X departamento, del evangelismo, de las predicaciones, de la enseñanza, de todo, ¿qué tiene que hacer? Interceder. Es parte de, ¿verdad? Tenemos que interceder por nuestra familia, tenemos que interceder por la congregación, tenemos que interceder por nuestros maestros, tenemos que interceder por aquellos que están, ¿verdad?, bajo nuestra cobertura. Número 2, Pedro. En 1 de Pedro 5, versículo 2, por favor. ¿Qué más debe hacer el líder aparte de en esa negociación? Tiene que interceder, pero también tiene que obedecer la palabra de Dios. Dice, apacentar la grey, es decir, las ovejas de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces aquí lo que nos dice: tú eres un líder, tienes que interceder. Tú eres un líder, tienes que ser ejemplo, no tienes que ser el Señor, no tienes que ser el amo, no tienes que traer aquí no sé, el palo, el látigo, el castigo, ¿no? Tienes que ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo. Queremos que la gente llegue, sea puntual, pues yo como líder tengo que llegar puntual. Yo quiero que la gente que está bajo mi cobertura ore, pues yo tengo que orar. Quiero que mi gente estudie la palabra, pues yo tengo que estudiar. Quiero que mi gente evangelice, pues yo tengo que evangelizar. Entonces aquí lo que nos dice la palabra es que aquel que Dios le dio la oportunidad, el privilegio de liderar en cualquier parte de su vida, tiene que ser ejemplo. No tiene que ser Señor, no tiene que ser amo, sino que tiene que ser ejemplo. Miren que en su tiempo a Pedro, a lo mejor, cómo Dios cambia y transforma. A lo mejor en su tiempo Pedro era el mocha orejas, hermano. ¿Acaso no le cortó la oreja a aquel siervo Marco? Y después dijo: no, eso no está bien, más bien yo tengo que ser ejemplo de Cristo Jesús. Imagínense si Pedro hubiera seguido por ahí, cuántas orejas no hubiera cortado. Pero en cambio ahora él tuvo que sufrir, ¿verdad? Y recuerden cómo fue la muerte de Pedro. Siguiente punto: además de que el líder intercede y hace muchas otras cosas, solamente estoy ejemplificando. Además de que intercede, además de que ejemplifica, también tiene que perdonar. Dice en Lucas 23:34: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también cuando Esteban, ¿verdad?, estuvo ahí con los fariseos, los saduceos, en ese diálogo intenso de que no querían aceptar a Jesucristo y que les demostraba con la palabra que Jesucristo era el Mesías, no pudieron con su denuedo, no pudieron con la sabiduría, no pudieron con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon, lo mataron. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A veces el líder, hermano, se tiene que aguantar y también pues tiene que perdonar, así como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de perdón. Y para terminar, el ejemplo más importante que ha cambiado la historia en esa negociación que a nosotros ahora nos permite tener acceso al Dios Todopoderoso, al Padre, fue el Señor Jesucristo, que Él quitó esa brecha que nos separaba de Él. Dice la poderosa palabra de Dios en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A veces en esa negociación pues va nuestra vida, en este caso la vida del Señor Jesucristo. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo debe ser, hermanos, nuestro pacto? Pues debe ser la palabra verdadera, la palabra en su tiempo y la palabra sazonada. ¿Cómo debe ser esa negociación? Pues a veces, siempre debe de llevar intercesión, debe llevar estudio de la palabra, debe de llevar perdón, debe de llevar ejemplo y debe llevar una fe en el Dios Todopoderoso, al cual es la gloria y la honra y la alabanza. Le puede dar un fuerte aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Señor, te damos muchas gracias, Señor Dios de los cielos, porque tú, Señor Dios, no te limitaste, Señor Dios, para traer vida y vida en abundancia, esperanza para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos atraes, Señor Dios, a la fuerza, tú nos atraes